Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos una vez más muy contentos de estar nuevamente con ustedes, un domingo más para glorificar y exaltar el nombre poderoso de Cristo Jesús, ¿verdad? Ya estamos aquí en agosto, ¿verdad? Ya está yendo el tiempo muy rápido, muy pronto ya va a estar frío en invierno, pero no importa porque nuestros corazones siguen ardiendo para el Señor. Seguimos a la meta, como dice el apóstol Pablo, no nos damos por vencido. Ese es un verdadero cristiano, aquel que no se da por vencido. Y hoy tenemos un tema muy importante, ¿verdad? Que vamos a hablar en esta predicación, pero primeramente le damos la bienvenida a todos y a todos los que nos ven a través de las redes sociales, porque ya son miles de personas que nos ven a través de las redes sociales y yo la gloria se la doy a Dios. Yo no quiero hacerme famoso. Queremos hacer famoso a aquel que murió en la cruz del Calvario, a nuestro Señor Jesucristo, su sana doctrina, sus enseñanzas para su sagrada iglesia, ¿verdad? Y si usted nos estaba viendo a través de las redes sociales, comparte esta palabra de gloria porque estamos muy faltos de la sana doctrina. Y también dele a los algoritmos para que estas se extiendan, ¿verdad? A través de las redes sociales. No sé cómo funciona eso, pero mi hermano que trabaja en todo lo de internet nos dice eso, que los algoritmos son muy importantes para que si usted le da likes, otras personas que usted conoce lo pueden ver eso. Entonces, nosotros usamos la Reina Valera 1602, la purificada. No usamos la Reina Valera 1960 ni la nueva versión internacional porque es una mejor copia, una mejor traducción, y la Reina Valera 1602 es una copia exacta de la, bueno, no exacta, casi exacta de la King James de 1611, que se considera la mejor Biblia en todo el mundo. Y nosotros queremos acercarnos más a la verdad, por eso queremos una Biblia más apegada a las Sagradas Escrituras. Si usted ve algo en la pantalla que está en azul, porque quizás en su Reina Valera 60 cambie, o en su nueva versión internacional, pero nosotros usamos una vez más la Reina Valera purificada de 1602, ¿verdad? Y hoy vamos a ver un tema muy importante y quisiera que alguien me hubiera predicado eso hace muchos años, ¿verdad? ¿Por qué millones de personas caen en falsas doctrinas? Porque no son una ni dos, son miles, millones de personas caen en falsas doctrinas. Estamos hablando que hay más de 6,000 religiones en todo el mundo. Y cuando Dios dijo que no somos uno. Entonces, ¿quién es tu cabeza? ¿Tu cabeza es esto? ¿O es una denominación? ¿O es un concilio? ¿O es una asociación? ¿Qué es? Porque Dios dice que Él es la cabeza y nosotros debemos de ser el cuerpo, ¿va? Y hoy vamos a ver por qué millones de personas caen en falsas doctrinas. Es una predicación que usted quiero que aprenda porque, os creo o no, tiene mucho que ver esto. Cuando yo empecé a los caminos de Dios, les voy a contar que yo me quería portar muy bien, no quería romper ni un plato. Me quería hacer lo mejor que yo podía en mis propias fuerzas, pero me di cuenta que funcionaba más si yo me acercaba más a Él, a su doctrina, a su palabra. Entonces, cuando yo me empecé a acercar más y más a su doctrina, las cosas fueron cambiando milagrosamente por el poder de Dios, no por mi poder, porque Él todo lo puede hacer y separados de Él nada podemos hacer, ¿verdad? Mi esposa al principio, cuando el Señor me llamó, me dijo, no, dice que tú eres una persona muy tajante, tú quieres las cosas como dice la Biblia, la doctrina, y tú debes de no ser así. Le digo, no, yo tengo que complacer al Señor, no de complacer a los hombres, ¿verdad? Hay muchas personas que hablan mal de mí en las redes sociales, no me importa, porque lo que me importa es complacer a Dios y estar apegados a las sanas enseñanzas que son para su iglesia, no otra cosa. Cuando estudié mis primeros 2 seminarios, yo tuve muchos problemas con los mismos alumnos, con los mismos profesores, porque hay veces que enseñaban cosas que ni estaban en la Biblia. Entonces, yo pegaba de gritos. ¿Por qué? Porque Dios me llamó para proclamar su palabra, proclamar su evangelio y defender su palabra, porque yo soy un soldado de Cristo. Entonces, yo puedo ver a alguien que, si usted le pregunta a mi esposa, ¿me quieren ver enojado? Alguien que se ponga a discutir conmigo algo de Dios que no es de Dios. Es la única manera que yo me enojo. Por otra cosa ni me enojo, ¿verdad? Si otro problema, no me enojo, pero si alguien empieza a hablar mal la palabra de Dios, a decir las doctrinas falsas, a hacer herejías, haz de cuenta que me jalan los cabellos.
¿Por qué? Porque amo a Dios. Y si tú amas a Dios, debes amar la palabra de Dios. Porque la verdad y Dios no se pueden separar. No se pueden separar, ¿verdad? Entonces vivimos en un tiempo, en los últimos tiempos de apostasía, ¿verdad? La apostasía es desviarse de la fe, desviarse de la fe. En inglés dice, como dragging, ¿verdad? Esos carros que se arrastran, la drag race, no sé cómo es, los japoneses agarran los carros y se van en la curva así. Eso significa apostasía, que tú te estás desviando de la meta, del camino, ¿verdad? Entonces hay mucha apostasía el día de hoy. ¿Por qué? Porque la Biblia nos advierte. La apostasía no es nueva, la apostasía ya estaba profetizada. Dice, en los últimos tiempos habrá muchas personas que apostatarán en la fe. Entonces, hoy el versículo principal se encuentra en el libro de Actos, en su Biblia quizás diga Hechos de los Apóstoles, versículo 20, versículo 28, y dice así los versículos principales. Por tanto, mirad vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto sobrevedores para apacentar la iglesia del Dios, el cual Él la compró con su propia sangre. Es un versículo muy importante porque ¿quién compró la iglesia? ¿Quién la compró? Cristo, ¿va? El otro día el dueño del edificio me estaba diciendo que él vio una predicación de un pastor que dice que realmente la iglesia no comenzó con los apóstoles, ni tampoco comenzó con fulano de tal, ni con Pablo, que este pastor estaba enseñando versículos en Deuteronomio, que la iglesia había empezado desde esa época. Y yo le dije, no, la Biblia establece que él compró la iglesia con su propia sangre. ¿Y cuándo compró su propia sangre? Cuando él murió en la cruz. Ahí empezó la iglesia. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si no, no hubiera primicias. Él es la primicia. Entonces dice, por tanto, mirad vosotros el rebaño que el Espíritu Santo, porque a los pastores, a los ministros, es un llamado de Dios. El Espíritu Santo los pone, ¿verdad? Dice, los ha puesto por sobrevedores, ¿verdad? Realmente en la Biblia de Reina Valera 1960 y en la Nueva Versión Internacional pusieron obispos, los católicos. Pusieron obispos. Por eso ellos tienen obispos, ¿verdad? Pero no, dice sobrevedores. ¿Qué es sobrevedor? Sobrevedor es alguien que es un supervisor, pero que es amoroso y compañero. Un supervisor amoroso y compañero o un pastor. ¿Por qué? Porque el pastor se encarga de las ovejas. El pastor ve por las ovejas. El pastor alimenta las ovejas, ¿verdad? Entonces ese es un sobrevedor, alguien que le importa la iglesia del Señor, el cual compró con su propia sangre. Dice, porque yo sé que después de mi partida, porque Pablo en Hechos o Actos de los Apóstoles, capítulo 20, él está por irse de esa región de él donde estaba y está hablando con los principales ministros, con los principales ancianos, y dice que yo sé, después de mi partida, entrarán entre vosotros lobos rapaces. Dice que van a venir de fuera de la iglesia, no. Dice que entre vosotros, entre la misma iglesia van a salir lobos rapaces. ¿Por qué? Porque el diablo siempre está inmiscuido en las cosas de Dios, porque quiere que tú no tengas una doctrina sana, ¿va? Entre vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, ¿va? Hemos visto muchos a través de la historia que trasquilan a las ovejas, que les quitan todo su dinero, que les hacen falsas promesas de fe, etcétera, etcétera, que les dicen, tienes que hacer esto para hacer el otro, tienes que discipularte, tienes que bautizarte. Todo eso es una religiosidad. Dice la Biblia en Filipenses 2:13 que Dios te pone el querer como el hacer. Si Dios me pone el querer como el hacer, entonces me voy a bautizar. Si Dios me pone el querer como el hacer, voy a estudiar la Biblia. Si Dios me pone el querer como el hacer, voy a ir a la iglesia. Pero si alguien me ordena, ya es una religiosidad. Si ya el pastor me dice, tienes que servir tal día, ya es religiosidad. Que la persona diga, yo quiero servir, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, porque me nace de mi corazón, porque el Espíritu Santo está dentro de mí. ¿Verdad? Y dice Hechos o Actos 20:30, entre vosotros mismos se levantarán hombres hablando cosas perversas, para llevar a los discípulos en pos de sí, no en pos de Dios, ¿en pos de quién?
de ellos, ¿va? Por eso muchos predicadores hablan muy bonito, muchos predicadores van a la escuela de comunicaciones, si usted no lo sabe, los grandes predicadores como Joel Austin y todos ellos no van a seminarios, van a escuela de comunicaciones para hablar muy bonito, para que ellos atraigan discípulos en pos de ellos, del mundo, ¿va? Por eso ellos tratan de aparentar el mundo, tratan de encajar con el mundo porque tratan de llevar discípulos en pos de ellos mismos, ¿va? Entonces vivimos en tiempos malos, en tiempos de apostasía, entonces tenemos que nosotros ver realmente si esa persona que predica a Dios es de Dios. ¿Cómo sabes que una persona que predica a Dios es de Dios? Muy fácil. Todo lo que sale de su boca lo tienes que filtrar a través de este libro, a través de los oídos de nuestro Señor Jesucristo. Si es para la iglesia, si no, te está contando cuentos chinos o te está tomando el pelo. O está usando, porque la palabra de Dios tú la puedes usar para manipular a las personas muy fácilmente. Entonces es muy importante que tú sepas que la palabra de Dios no se contradice y la palabra de Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros y la palabra de Dios no se vende. Tampoco el evangelio no se vende. Todo aquel que cobra o que gana ingresos por iglesias o lo que sea es un mercenario de las cosas de Dios. ¿Por qué caen? ¿Por qué caen en engaño? ¿Por qué caen en falsas doctrinas? Porque no creyeron a la verdad. Porque solo hay una verdad. Dice Efesios 1:13, porque has creído a la verdad. Efesios 1:13 dice, porque has creído a la verdad del evangelio. Fuiste sellado con el Espíritu Santo. ¿Y qué es el evangelio? Lo que hizo Jesús en la cruz. Pero ni eso predican el día de hoy, no predican ni siquiera el evangelio, porque no creyeron a la verdad, creyeron otra cosa. Oh, no, es que tú puedes ser salvo creyendo en el nombre de Jesús. No, tú eres salvo si tú crees en Dios. Eso es mentira. La Biblia establece que tú únicamente eres salvo si crees al evangelio. No hay otra, por eso son las buenas nuevas de salvación. Entonces, no creyeron a la verdad, creyeron en otra cosa. Oh, sí, ya creí lo que hizo Cristo, ahora yo voy a cuidar mi salvación, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Entonces no creyeron a la verdad, que Cristo va a hacer todo en ti, todo, Él lo va a hacer todo en ti. Dice Colosenses 2:10, estamos completos en Él, completos. Simplemente somos unos bebés, pero tenemos que alimentarnos con la palabra de Dios para crecer y madurar espiritualmente, pero ya estamos completos. Cuando Dios se mete dentro de ti, trae el paquete completo. Dice 1 Tesalonicenses 2:11, dice, ¿por qué caen? Dice, por tanto, pues, enviará Dios eficacia de engaño. En algunas Biblias pusieron poder de engaño para que crean a la mentira. Entonces, Dios te puede dar un poder para que te engañe, ¿sí? Por eso hay muchos millones de religiosos que creen que están bien cuando no están bien, que creen que ellos tienen la verdad cuando no la tienen. Hay muchas personas que argumentan o discuten y que ni siquiera han leído la Biblia ni una sola vez. Entonces, Dios te puede engañar, pero ¿por qué te engaña? Porque no creíste a la verdad. Ok, dice Dios, yo te presento mi evangelio, yo murió en la cruz, fui sepultado, resucitó el tercer día según las escrituras. ¿Me crees? ¿Eres salvo? Oh, no, sí te creo, pero tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer aquello, entonces no le creíste. Entonces, Dios te puede mandar una eficacia de engaño. Eficacia de engaño quiere decir que Dios te da el poder para engañarte, para que tú creas que estás bien cuando estás mal. ¿Y cuántas personas usted no conoce que creen que están bien cuando están mal? ¿Cuántos religiosos dicen, no, que te tienes que bautizar, que te tienes que hacer esto, que te tienes que hacer el otro, que tienes que prender una velita? Porque ellos creen eso. ¿Por qué? Porque tienen un poder y no lo sacas de su error. Una persona que ha rechazado la cruz, una persona que ha rechazado el evangelio, es muy difícil que tú la convenzas y deje de creer lo que él creía. Porque hay un poder. Dice 2:12, según el Tesalonicenses 2:12, para que sean condenados. Entonces, ¿para qué Dios manda un poder engañoso para que esa persona sea condenada? No, por eso el evangelio es una espada, el evangelio es de dos filos. Son las buenas nuevas de salvación, pero también puede ser la peor noticia de tu vida si no la crees, porque puedes irte a la perdición. Dice, para que sean condenados todos los que no creyeron a la
verdad. ¿Y quién es la verdad? Juan 14:6 dice, yo soy el camino, yo soy la verdad. Yo soy, porque ¿quién va a morir en la cruz? Yo, dice el Jesús, yo soy la verdad. Antes se complacieron con la injusticia, ¿verdad? Entonces las buenas nuevas de salvación se encuentran en 1 Corintios 15 del 1 al 4, que siempre en esta institución, en esta iglesia, siempre predicamos el evangelio en todos los estudios. ¿Por qué? Porque Cristo me llamó para predicar su evangelio, no para otra cosa. Cristo me llamó para dar las buenas nuevas de salvación. En 1 Corintios 15 del 1 al 4 dice que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Esa es la simplicidad del evangelio. Esa es la simplicidad, pero la gente lo hace muy complicado. Pero ¿por qué dice, no creyeron a la verdad, creyeron a la mentira? Todo el mundo se sale Juan 3:16, ¿verdad? Todo el mundo sabe Juan 3:16, ¿verdad? Es una de las cuotas más vistas en la internet y por muchos cristianos, supuestos cristianos, que se da en Juan 3:16, que dice de tal manera Dios amó al mundo, ¿verdad? Pero ¿qué dice Juan 3:18? ¿Qué dice Juan 3:18? El que cree no es condenado. ¿El que cree qué? Lo que él hizo en la cruz. No creo que Jesús es mi Señor y Salvador, creo que Jesús, no, cree lo que él hizo, porque él murió por mí. El que cree no es condenado, mas el que no cree ya es, ¿qué dice que va a ser condenado o ya es? Ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Creer en el nombre de Jesús no es creer en el nombre de Jesucristo, no, creer en el nombre es de lo que esa persona hizo. Cuando tú dices yo creo en el nombre de Napoleón porque creo lo que hizo Napoleón, no porque creo en el nombre de Napoleón, no, creo lo que él conquistó, creo en el nombre de Alejandro Magno porque él conquistó tanto, yo creo en el nombre de Jesús porque él murió en la cruz por mí, en la cruz del madero. Entonces eso es creer en su nombre. Entonces dice, ¿por qué caen? Dice, porque siguen a un líder religioso. ¿Ya? Quizás sea un pastor, un cura, un sacerdote, un papa, no sabemos, ¿va? Pero siguen a una figura humana. Y eso es un error de muchos cristianos porque quieren ver perfección en esa persona y el humano es imperfecto. Tenemos que poner en los ojos en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el único que podemos ver, ¿va? Entonces no podemos seguir un líder religioso porque el humano falla, ¿verdad? Entonces, tenemos que poner los ojos en Jesús, porque Jesús nunca nos va a fallar, porque Él es el Todopoderoso. Dice, ¿por qué caen? Porque seguir a una persona es muy fácil, ¿sabía eso? Pero seguir a Dios no cualquiera. Seguir a una persona así, no, déjalo, deja al cura, deja al pastor, porque él estudió el seminario, él sabe lo que dice. No te fíes. Escudriña, lee tu Biblia, estudia tu Biblia. ¿Ah? Pero por eso es difícil seguir a Dios, porque no cualquiera le gusta estudiar, no cualquiera le gusta indagar, no cualquiera le gusta escudriñar las Escrituras. No cualquiera. Entonces, es difícil, ¿verdad? Es difícil pasar una carrera en una universidad. ¿Por qué? O tú vas a la universidad y pasas porque enseñas tu bonita cara. No, porque tienes que estudiar. Es lo mismo en las cosas de Dios, dice. Entonces, ¿por qué caen? Porque no se dan cuenta de su propio engaño, ¿verdad? Las personas, dice la Biblia en Lucas 6:39, que un ciego no puede guiar a otro ciego. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces, es muy importante que tú sepas que cuando un día me criticaron el otra vez en la internet, que dicen, no, es que tus estudios, tú, pones como 50 versículos en un estudio en los miércoles. Digo, porque es estudio bíblico. ¿O qué quieres que dé un versículo o dos y yo hable una hora? Entonces el estudio va a ser mío, no va a ser de Dios. Si es un estudio bíblico es porque se tiene que leer la Biblia. Si es una predicación, por eso vemos muchos versículos, se tienen que ver esos versículos. ¿Por qué? Porque es Dios el que habla a través de la Biblia. Dice, ser engañados por varias cosas, buscan más verdades que las que Dios dijo. Buscan cosas que no están en la Biblia, buscan profecías extras, buscan emociones extras, buscan cosas que no están establecidas para la iglesia. Buscan, pero no encuentran, ¿va? O creen que encuentran.
Caen por emociones, experiencias místicas, experiencias sobrenaturales, relatos, ¿verdad? Oh, dice, yo caí en el infierno y vi ahí a Celina y al Papa. La Biblia establece que mueres una sola vez. Entonces, ¿a quién le creo? ¿Al que me está diciendo ese cuento chino o a la Biblia? Le creo la Biblia, ¿verdad? Porque ¿cómo sabes que una persona que trae un testimonio y va de iglesia a iglesia y vas recolectando dinero? Porque su Dios no es el Dios de ahí arriba, su Dios es su vientre. Entonces, muchas emociones, ¿va? Hay iglesias emocionalistas. Dice en Jeremías 17 que nuestro corazón es engañoso. Es engañoso. Es una de las cosas peores que ha hecho Dios, nuestro corazón. Ni Satanás nos llega a nuestro tipo de corazón que tenemos, nuestra mente. Entonces, dice que es un corazón torcido, engañoso, incurable. Por eso nuestras emociones, no debemos irnos por nuestras emociones. Ah, es que yo siento bonito, es que yo siento amor, es que yo siento lo otro. Dice la Biblia que Dios es amor, entonces si el amor tiene que estar aquí, no tus sentimientos, tus relatos, ¿va? Mucha gente escucha testimonios, mucha gente escucha esto, mucha gente usa el otro. Yo nunca he visto a alguien que realmente se haya convertido con un testimonio. Solamente con el evangelio, ¿va? Muchas campañas de sanaciones. ¿Sabía que las campañas de sanaciones curan a 100 y el lunes ya están enfermos 95%? ¿Por qué? Porque es pura emoción. Una gente puede sanar por emoción. Sana unos días y luego vuelve a recaer. Es como cuando vas con un doctor falso, con un chochero y te da chochitos y tú bien contento que te vas a curar y ya a los 2, 3 meses tienes el mismo problema, porque fue por emoción. Dice, muy fácil de seguir, estar muy cómodo, pero lo difícil es salir de tu comodidad. ¿verdad? Dios quiere que nosotros carguemos nuestra cruz, Dios quiere que nosotros les sigamos, Dios quiere que no seamos enemigos de la cruz, que representemos lo que Él hizo en la cruz, es lo más importante para esto. Mateo 24:3 dice, y estando sentado en el monte de las olivas, ¿verdad? No es el monte de los olivos, es de las olivas, se llegaron entre él los discípulos aparte diciendo, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá? ¿Qué señal habrá en tu venida, ¿va? En tu segunda venida y en el fin del mundo? ¿va? En algunas Biblias pusieron en el fin del siglo, no, pero los discípulos querían saber en el fin del mundo qué habrá. ¿Y qué dijo Jesús? Dice, respondiendo Jesús, dice, mirad que nadie os engañe. Entonces, el engaño es el pan de cada día. Recuerdo cuando yo era más joven, tocaban la puerta y me querían vender una enciclopedia en mi casa. Y me tocaban la puerta y me querían vender una aspiradora por $2,000, cuando un carro te costaba $2,000. No, pero usted lo paga en cómodas mensualidades. Entonces, el engaño, siempre hay engaño. La gente usa el engaño para lucrar, para salir adelante, para subir de posición social, para la política, para todo. Por eso Jesús dice, mira que nadie los engañe, y más en las cosas de Dios. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy cristiano, yo soy de Dios, yo soy predicador, yo soy pastor, yo soy ministro. ¿Ah? Y barbaridad y media, que hoy dicen de apóstoles y profetas, peor. Dice, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿A qué se refiere Jesús? No que digan, yo soy Jesucristo, no. Cristo quiere decir en griego, ungido. Y muchos pastores, muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, muchos falsos apóstoles van a decir, yo soy el ungido de Dios. ¿Se fija cuántas personas nos dicen, ahí viene el ungido? Ahí viene el ungido. Deja que el pastor te ministre, te dé la unción. Porque habrá muchos que van a engañar. ¿Va? Porque toda la iglesia tiene la unción. Dice en Juan 2:20, más, ¿verdad? Más. Vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se metió dentro de ti, pues tú tienes la unción del Santo. Si tú no tuvieras la unción del Santo, el Espíritu Santo no estuviera dentro de ti. Y conocéis todas esas cosas. Entonces, ¿quién tiene la unción? Toda la iglesia. Si tú no tienes la unción, tú no eres iglesia.
Entonces, ¿por qué andan vendiendo la unción? ¿Por qué andan diciendo, ven a mi iglesia, que aquí está la unción? Porque son falsos maestros, por eso caen en la mentira. ¿Por qué caen? Porque buscan personas como mediadores, ¿verdad? La Biblia establece que únicamente existe un mediador, ¿verdad? Que es nuestro Señor Jesucristo. Buscan a alguien que para interceder, para que los ayude. Cuando ya no les resulta la religión, hasta buscan un brujo. ¿Sabía que miles de judíos buscan brujos? Si usted no lo sabe, en la cultura judía. Y eso que son judíos, es que se saben la Torá. Dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un Dios. No hay. Este Dios se puede manifestar en tres fases, ¿va? En Padre, Hijo y el Espíritu Santo, pero hay un Dios. Un mediador, que es el mismo Dios, entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Entonces, hay un solo mediador, un solo árbitro, para que tú vayas al Padre, para que tú vayas al cielo, para que tú seas redimido, para que tú seas comprado, para que tú seas rescatado del fuego eterno. Hay un solo, que es Jesucristo. Dice Juan 8:31, dice, entonces decía Jesús a los judíos, vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos, ¿verdad? Porque los judíos siempre argumentaban con Jesús. Jesús los llamó hasta sepulcros blanqueados, nido de víboras. Jesús le dio duro a los religiosos. Entonces yo no sé por qué se enojan hoy en día cuando tú hablas mal o hablas de otro predicador que tiene herejías. No te debes de enojar porque está usurpando la palabra de Dios. Entonces, permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos. Y dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué es la verdad? Él. ¿Libre de qué? Del engaño. Del engaño. Es lo más importante que Dios te puede librar del engaño. Cuando tú te llenas de la palabra de Dios, cuando tú estudias la palabra de Dios diligentemente, cuando tú te llenas de las Sagradas Escrituras, es llenarte del Espíritu Santo. Alguien llega y te miente y tú le cachas en la mentira a un 2x3. Porque estás lleno del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios no se lleva con la mentira. Entonces una persona viene y te dice, mira que esto, que lo otro. Entonces tú rápidamente dices, este miente con todos sus dientes. Dice Juan 10:10, ¿verdad? Que el ladrón no vino a hurtar, matar, sino a destruirlos. Está hablando de los falsos maestros, de los falsos profetas. No está hablando de ningún Satanás. Está hablando de los falsos ministros, ¿verdad? Pero Él vino a darnos vida y vida eterna. Y solo los que tienen vida eterna, todos los que tienen vida en abundancia, pueden ejercer su fe, su verdadera fe. Solo el carácter de Dios puede cambiar a Dios, ¿va? Solo el carácter de Dios te lo puede cambiar. Dios puede cambiar todo. Mucha gente me ha dicho, es que Dios me hizo con ese carácter. No, tú te echas a perder. ¿Cómo que Dios te hizo así? Dios no hace cosas echadas a perder. Si tienes ese carácter, porque tú lo has adquirido, lo has aprendido, etcétera, etcétera. Pero Dios puede hacer cambiar tu vida, tu carácter, tu todo, porque Él es poderoso. Él es poderoso. Dice 1 Timoteo 1:7, dice, queriendo ser doctores de la ley, ¿verdad? Rabinos, no entendiendo ni lo que hablan ni lo que afirman. Mucha gente está así. La teología hoy en día es un caos. La gente cree lo que quiere creer. ¿Sabe cómo está la teología en estos días, últimos días de apostasía? Es como si un doctor cirujano de cerebros se pone a argumentar con una enfermera principiante. Así está la teología al día de hoy. Una enfermera principiante que acaba de salir de la escuela de enfermeras se pone a alegar con un doctor cirujano de cerebros. Así está. Desgraciadamente la teología así está porque la gente desconoce la palabra de Dios, no estudia la palabra de Dios. Dice, según el Tesalonicenses 2:2, se va que Dios va a mandar una eficacia de engaño para que sean condenados. El evangelio es un privilegio escucharlo, pero a la vez es muy peligroso si no lo crees. Es muy peligroso. Por eso evangelizar a alguien no es juego. Evangelizar a alguien es ellos
comprendan la mala noticia. Tú no le puedes dar la buena noticia a nadie sin que ellos sepan la mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, que todos hagamos lo que hagamos, circo, maroma y teatro, vamos a ir al infierno. Esa es la mala noticia. Hasta que la gente reconozca la mala noticia, sí, ¿verdad? Estoy frito, me voy a ir al infierno. Entonces tú le das el plan de salvación, las buenas nuevas de salvación, lo que hizo Jesús en la cruz. Porque si tú no le dices las buenas nuevas de salvación y no le dices la mala noticia, quizás no las crea y quizás crea como él quiso creer y Dios al rato le manda un poder engañoso y se pierda. Entonces, mucha gente también cae porque busca en las iglesias cariño, amor, compañerismo, ¿va? Nadie me quiere en mi casa, ¿va? Ni el perro me ladra. Y me voy a la iglesia, allá los hermanos tan siquiera me saludan. Muchos buscan las iglesias por eso. Pero Dios no nos mandó a que nosotros recibamos amor. Dios nos mandó como iglesia a que nosotros demos amor, ¿va? El verdadero hijo de Dios no va a recibir amor, sino va a dar amor a otros. Va a dar amor a otros. ¿Y qué es amor? Decirles la verdad. A muchos les duele escuchar la verdad. ¿No? Mi suegra, en paz descanse, una vez me dijo, dice, ay, mira, ay, Carlos, quisiera que tú te llevaras bien con mis otras hijas, porque sus hijas estaban en iglesias apóstatas, religiosas falsas. Y entonces siempre se ponían a discutir de Dios. Entonces nunca podían ganar porque nadie le puede ganar a la verdad. Esa es la verdad. La verdad, nadie le puede ganar a la verdad. Entonces, ella me dice, quisiera que te llevaras mejor. Y yo le dije, mire, doña Raquel, yo amo a sus hijas. A mi esposa, y no solo a mi esposa, también a sus hermanas de ella, a mis cuñadas, porque si no las amara, yo les hablaría mentira. Yo les hablaría mentira. Oh, sí, está bien, está bien. Oh, está bien lo que hacen en tu iglesia. Sí, tirar al león. ¿No se acuerdan que ya tiraron al león a Daniel? Pero si tú amas a alguien, le tienes que hablar la verdad. ¿O qué quieres, que tu hijo crezca y sea un adulto y todavía cree en Santa Claus? No, tú tienes que decirle la verdad. Tú tienes que decirle cómo son las cosas, para qué Dios vino, que hay una enemistad con Dios, que la única forma de hacer las paces con Dios es a través de la cruz. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Mucha gente dice, no, tu enemigo es el mundo, tu enemigo es tu propio yo, que tu enemigo, el peor enemigo tuyo es el mismo Dios. Porque hay una enemistad con Dios y el que te puede mandar al infierno, el que puede mandar tu alma al infierno es Dios. Y la única forma de hacer las paces con Dios es a través de la cruz, creyendo lo que hizo Jesús en la cruz. Y mucha gente no lo ve así. ¿Va? Todo el mundo dice, no, Dios es bueno, a todo dar, es amor y paz. Eso lo trajeron los hippies aquí en los Estados Unidos en 1960. Todo es amor, todo es amor, todo es amor, pero nada de doctrina. Yo me di cuenta, entre más yo me acercaba a la doctrina y no me salía de la doctrina, entre más yo me acercaba a Dios, entre más yo lo buscaba a Dios, como dice Santiago, Jacobo capítulo 4, Él se acercará a vosotros. Porque esa es la sabiduría de Él. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Dice 1 Juan 4:10, dice, en esto consiste el amor, en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Él nos amó primero. Nadie ama a Dios primero, Él nos tiene que amar. ¿Cómo? Por lo que Él hizo en la cruz. Mucha gente dice, no, dice Juan 3:16, ¿verdad? Dice que Él murió en la cruz. Sí, pero ¿murió por qué? ¿Por qué murió en la cruz? Dice, amados, si Dios así nos ha amado, debemos nosotros amarnos los unos a los otros. La iglesia debe amarse los unos a los otros. Ninguno jamás vio a Dios que nos amemos unos a otros. Dios mora en nosotros y su amor es perfecto en nosotros. Mucha gente trata de evangelizar con Juan 3:16, ¿verdad? Que es que Dios nos ama. Dios te ama. Dios te ama.
Ven a la cruz. Dios quiere cenar contigo. Abre tu corazón. Esas son puras mentiras. No saben leer. Dice, porque de tal manera amó Dios. ¿Amó en qué tiempo está? Pasado. Él te amó porque lo que hizo en la cruz. No te ama en el presente. Te amó porque se sacrificó. Si tú amas lo que Él hizo en el pasado, Él te va a amar en el presente. De otra manera, Él no te va a amar. En inglés dice loved, con ed al último, loved. Loved es en pasado, porque de tal manera Dios amó en pasado al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no perezca, dice el original. Pero mucha gente piensa que Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Entonces, ¿por qué en Hebreos dice Dios es fuego consumador? Claro que es amor si tú lo amas a lo que Él hizo en la cruz. Él nos amó primero, por eso dice, Él nos amó primero, porque Él murió en la cruz. Dice 1 Pedro 1:19, dice, también tenemos la palabra profética más firme. Dice, en algunas Biblias pusieron segura, pero es más la palabra más firme, como el Evangelio en 1 Corintios 15 dice que tenemos que estar firmes en el Evangelio, el cual hacéis vosotros estar atentos como una luz, porque Dios es luz. No dice ninguna antorcha, dice luz, porque Él es luz en medio de las tinieblas, que alumbre en un lugar oscuro hasta que esclarezca y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Quién es la estrella de la mañana? Dios, el Espíritu Santo dentro de ti. Y tampoco dice lucero de la mañana porque ese es Satanás. Si tú tienes una Biblia que dice lucero, es Satanás. ¿Ya ve cómo hay malas traducciones? Y dice la palabra de Dios, ya dice 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista, ¿va? Dice en 1 Corintios 1:22 que los judíos piden señales, pero nosotros tenemos que tener sabiduría. 1 Corintios 14:14, porque si dice yo oraré en lengua desconocida, mi espíritu no ora, mas mi entendimiento está sin fruto. Entonces, ¿qué es más importante, la emoción o el entendimiento? ¿Y de qué me sirve hablar en lengua si no entiendo? De nada. Dice, porque, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, también oraré con el entendimiento. ¿Cantaré con el espíritu o cantaré también con el entendimiento? El Espíritu Santo dedica un capítulo 14 a la regulación de la lengua, si usted no lo sabe. Y la lengua está hablando de idiomas, no está hablando de lenguas angelicales o esas barbaridades. Si tú lees el Mishá o los libros sagrados de los judíos, la lengua angelical es el hebreo antiguo. Dice 14:19, empero la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, 5 palabras con mi entendimiento, que hablar 10,000 en lengua extraña. ¿Por qué? Porque no me van a entender, no van a aprender. ¿Qué quiere que Dios que hagamos nosotros? Aprendamos. ¿Cómo alguien va a crecer espiritualmente? Aprendiendo. Esa es la única manera de aprender. Hay mucho conformismo, ¿va? Le dan más importancia a las sanidades, al misticismo, a lo sobrenatural. La fe no viene por eso. Dice, yo vi al hermano cómo se paró de la silla de ruedas. Ay, me sanó de cáncer. Así, yo estaba echando gasolina el otro día en la camioneta y agarra y llega alguien y me dice, qué bueno que dice que Jesús viene, porque traía la camioneta blanca, dice, Jesús viene pronto, dice, yo también soy cristiano y ya me iba a morir en el hospital y vi la luz en el túnel y me rescató y por eso creo en Él. Y agarra y se fuma su cigarro y me tira el humo en la cara. ¿Cuál rescató? ¿Para qué se autoengañan? Y nadie es salvo por mirar la luz en el túnel. A lo mejor eran las flamas de Satanás, ni se ha dado cuenta. Nadie es salvo por eso. Nadie es salvo porque yo sigo a Cristo porque Él me curó, porque Él me sanó, porque me regresó mi familia. Ninguna de esas personas es salva, son mentiras. La única manera de ser salvos es creer lo que Jesús hizo en la cruz, porque Dios lo estableció. Dios lo estableció. Dice en 1 Corintios que Él le plació que nosotros fuésemos salvos por la locura de la predicación del Evangelio. Él le plació, le dio su gana a Dios. Eso se llama la simplicidad del Evangelio. ¿Pero qué quieren hacer? La gente quiere vender el Evangelio, quiere mentir del Evangelio. Hay gente que dice, no, dice,
Vamos a cantar, vamos a cantar y proclamar el evangelio y no lo proclaman. Así un misionero me llamó en diciembre pasado, ya lo he mencionado antes, dice, ¿usted me puede apoyar a mi viaje a Honduras? Digo, claro que sí. Dice, yo soy misionero, salí de la escuela de misioneros de los bautistas. Y le digo, ¿cuál es el evangelio? No lo sabía. Entonces, ¿cómo va a ser misionero si ni siquiera sabe el evangelio? ¿Cómo va a rescatar a alguien? Yo me pregunto, entonces, le dan más importante a las sanidades, al misticismo, a lo sobrenatural, a que mi palabra tiene poder, mis decretos tienen poder, porque leen un proverbio que dice que tus labios tienen poder, sí, cuando eres tu fiador, lee bien el proverbio. ¿Por qué no estudian la palabra de Dios? Lo sobrenatural. Sí, Dios existe y Dios hace milagros y Dios hace cosas maravillosas, pero nosotros tenemos que caminar por convicción, con convicción, por lo que dice Él, no por emoción. El único que te puede cambiar internamente es la palabra de Dios. Por eso en 2 Timoteo 2:15, el mandamiento para la iglesia, dice estudia con diligencia. No dice procura, dice estudia con diligencia, porque es un mandamiento para la iglesia. Para presentarte a Dios como obrero aprobado que no tiene nada que avergonzar. Si a mí me lleva un pastor, un misionero, o un testigo de Jehová, un mormón, se pone a alegar conmigo, sale perdiendo. ¿Por qué? Porque yo no me avergüenzo de lo que digo, porque lo que digo yo lo dice él. Y él me respalda, y la verdad siempre es más poderosa que la mentira. Siempre es más poderosa que la mentira. Y a muchos no les gusta. Dice 2 Pedro 2:1, hubo falsos profetas también entre el pueblo. Esta es una profecía. 2 Pedro se refiere más a la tribulación, pero para que pasen las cosas en la tribulación, la Biblia es como un espejo, como un círculo, tienen que pasar antes, ¿verdad? Como las cosas que han pasado se repiten, primera venida, segunda venida, todo se repite, ¿va? Diluvio, destrucción. Antes del diluvio de Noé hubo otra inundación, ¿va? En Génesis capítulo 1, ¿va? Que le dicen el paréntesis que tuvo Dios. Entonces dice, hubo falsos maestros entre el pueblo, falsos profetas. ¿Por qué Pedro dice falsos profetas entre el pueblo? Porque los judíos tienen profetas. ¿Cómo habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías de perdición? Aún negando que el Señor los rescató, así atrayendo mismos perdición acelerada. ¿Cuántos de ustedes, ustedes conocen que hay personas que niegan lo que hizo el Señor? Oh no, Cristo murió por nosotros, pero yo tengo que bautizarme. Oh, Cristo murió por nosotros, pero yo tengo que cuidar mi salvación. Oh, Cristo murió por nosotros, pero yo tengo que tomar discipulado. Entonces niegan lo que hizo el Señor, que Él lo hizo todo. Niegan que Él hizo todo perfecto, que la salvación solamente le pertenece a Él. Dice, atrayendo a sí mismos perdición acelerada. Y muchos seguirán sus perdiciones, muchos. Porque el camino a la verdad será blasfemiado. ¿Por qué? Ahí dice el por qué. ¿Por qué hay falsos maestros? ¿Por qué caen en falsas iglesias? ¿Por qué hay falsos ministros? Por el dinero. Por el dinero. Por avaricia harán mercadería de vosotros, fingida, los cuales la condenación de largo de tiempo no se tarda y la perdición no se duerme. Así una persona hace como 5 años me atacó y me dijo, no, dice que tú eres un pastor asalariado, que esto, que el otro, que vives de la iglesia. Le digo, fíjate que... Y mi hermana, mi esposa, perdón, que también es mi hermana, mi esposa, vio y le habló a él, porque nos habló por teléfono, y dice, ¿sabes qué? Estás en un error. Dice, mi esposo tiene más de 10 años predicando el evangelio, nunca ha sacado un quinto de la iglesia, al contrario, él la ha aportado. ¿Por qué? Porque Dios me llamó y Dios me sostiene y yo recibo mi pensión y mi pensión es suficiente para vivir. Y todo lo demás es de la iglesia. ¿Por qué? Porque yo no quiero enfocarme en el dinero ni en las cosas del dinero, porque mi Dios es aquel, no, mi Dios no es mi vientre, ¿va? Como muchos, ¿va? Pero si tú vas a una iglesia falsa, van a predicar de dinero,
una vez o 2 veces al mes. ¿Sabía eso? Una vez fuimos a una iglesia en México que predicaron 4 domingos de dinero. Y mi esposa que se enoja y que le dice al pastor, le digo, válgame Dios, le digo que para eso venimos, para escuchar sus tonterías y sus barbaridades, y aparte no puede predicar de otra cosa, porque la mamá de ella iba ahí. Porque de lo que hablas, de eso se enfoca la gente. ¿Ah? Se enfoca la gente. ¿Ah? Haz esto, haz lo otro, recibe prosperidad, recibe el otro, dame tu reloj, Dios te va a dar un Rolex. Es pura falsedad. ¿Por qué? Porque están enfocados a sus propias palabras fingidas, las cuales la condenación de largo tiempo no se tarda ni tampoco se duerme. No se duerme. No se duerme. Así me dijo un pastor en México, ay hermano, es que tú tienes que hablar del dinero porque aquí los gastos de la iglesia son fuertes. Le digo, entonces no es iglesia de Dios. Si fuera iglesia de Dios, Dios te sostendría. Así le dije yo. Así le dije Dios, yo. Le digo, si Dios realmente te llamó, Dios te va a sostener. ¿De qué te preocupas? Pero si no, Dios no te llamó, entonces sí, preocúpate. Entonces haz tus estrategias, tus palabras fingidas. Entonces caminamos por fe y no por vista, dice 2 Corintios 11:13, pues tengo miedo en alguna manera que como la serpiente engañó a Eva por su astucia, sean comprometidas vuestras mentes de la simplicidad que está en Cristo. Así como engañaron a Eva. Es que el evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó el tercer día. ¿A poco? ¿No más? ¿No tenemos que hacer nada? ¿No tenemos que hacer algo más? Porque es una simplicidad. Y son engañados. Si la serpiente engañó a Eva con astucia, dice que la serpiente era la más astuta. ¿O usted cree que un predicador va a decir, yo soy un falso maestro, un lobo rapaz? Claro que no. Se va a disfrazar de un ministro de Dios, de alguien de Dios. Entonces es muy importante que tú pongas los ojos en Jesús. ¿Va? La simplicidad de Cristo. Cristo, él mismo murió y pagó por nosotros. Dice, porque si viene el que predica otro Jesús, entonces, ¿te pueden predicar otro Jesús? Claro que sí. Claro que sí, te pueden predicar a otro Jesús. Al que hemos predicado. ¿O vosotros podéis recibir otro espíritu? Claro, puedes recibir otro espíritu que no es el Espíritu Santo. De esos hay muchos. Porque dice que el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. Entonces, ¿por qué muchos no tienen la verdad? Dice, ¿hubo otro evangelio? Entonces, ¿hay otros evangelios? Claro que sí. Hay 7 evangelios en la Biblia. Pero nosotros tenemos el evangelio para la iglesia, el de nuestro tiempo, y hay un evangelio que se va a predicar en la tribulación que se llama el evangelio eterno. Van 6, el 7 es el evangelio eterno. Cristo predicó un evangelio, Cristo predicó creer en mi nombre, ser bautizados y recibirán el Espíritu Santo, porque él vino por la casa perdida de la casa de Israel, ¿verdad? Nos dice en Mateo capítulo 15, él vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero ya no somos salvos creyendo en Jesús y siendo bautizados. Somos salvos por la última noticia, lo que él hizo en la cruz. Y dice, pues, en algunas Biblias dicen, pues toleráis bien, pero no, vas a sufrir, porque has creído otro evangelio, has creído otro Jesús, has caído en otro espíritu. ¿Sabía que hay miles y miles de espíritus malignos y un solo Espíritu Santo? ¿Qué le hace pensar a esa persona que tiene el espíritu correcto? Dice, porque tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se transfiguran. Transfiguran. Algunas Biblias pusieron disfrazan. No. Una cosa es disfrazarse y otra cosa es transfigurarse. Transfigurarse es que tú no puedes ver la diferencia, que se camuflajea bien, que tú crees que es alguien de Dios cuando no lo es, que habla muy bonito. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se transfigura como ángel de luz. Así que no es gran cosa, también los ministros se transfiguran como los ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pero tenemos una solución, ¿verdad? Ya hablamos del evangelio, de la cruz,
de la sangre que Él derramó, dice en Levítico 17:11, que la vida de la carne está en la sangre y Él las dio para expiar nuestras propias almas. Pero nuestra sangre está contaminada, está con pecado. Necesitamos la sangre del mismo Dios para ser redimidos y comprados, como vimos en Hechos 20 y 28. Dice en Efesios 1:13, una joya de la Escritura, en el cual también esperáis vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, el cual también desde que creíste, entonces la salvación es por creer. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Que no te agarren en curva, ¿verdad? Considera lo que te digo y el Señor te dará entendimiento en todo. Estas son las instrucciones para Timoteo. Considera lo que te digo y te dará entendimiento para todo. Y no nos podemos ir una vez más y predicar el evangelio porque para eso fuimos llamados, aunque suene como disco rayado, como dice mi esposa, pero para eso me llamó Dios, que Cristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y las Escrituras dicen en Romanos 3:25 que Él se puso en nuestro lugar y que tenemos que tener fe en su preciosa sangre. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, en la iglesia gloriosa de Cristo dice. Amén. Que Dios los bendiga.